de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes. Gracias por estar con nosotros. Tenemos a don Francisco Reir, Country Manager de Ericsson en Costa Rica. Y también en el panel tenemos a don José Pablo Rivera, Director de Comunicaciones y Corporate Affairs de Liberty Costa Rica. Y para moderar este panel de lujo nos acompaña Carolina Taborda, ella es Gerente General del CyberSec Cluster de Costa Rica. Y bueno, le cedo el micrófono para que ella nos dirija este conversatorio. Un aplauso, por favor, para todos ellos. El primer reto era subirse en el banco, pero ya vieron que lo logré. Así que ya podemos dar inicio. De verdad que darles las gracias a los panelistas que nos acompañan el día de hoy. Me siento muy honrada de poder abrir esta conversación en este espacio que ha sido muy enriquecedor. Creo que nos hemos llevado muchos conceptos, reflexiones importantes de lo que estamos trabajando como país, como ecosistema en materia del desarrollo de tecnología, de conectividad y de ciberseguridad, que es pues parte del área que me toca representar. Así que muy agradecida con la organización y con todos los que hicieron realidad este evento. Y bien, hoy hemos estado hablando de diferentes temas, desde la parte más técnica, viendo cómo funciona, cómo está relacionándose el 5G con la inteligencia artificial, el tipo de redes, las soluciones. A veces suele ser un poco abrumador el montón de componentes y elementos que tenemos que abordar. Por lo tanto, hoy los panelistas que me acompañan vamos a centrarnos en enfocarnos en ciertos puntos de todo esto que hemos conversado el día de hoy, cuáles son esos pasos que vamos a empezar a dar, porque no los podemos dar todos al mismo tiempo. Vieron que poquito a poco me tuve que subir en el banco y así poco a poco vamos a tener que desplegar el 5G. Así que bueno, vamos a dar inicio. Creo que todos coincidimos que uno de los puntos más importantes y que hemos estado conversando en materia de conectividad, sin duda alguna, es la infraestructura. Y por lo tanto, hemos tenido diferentes desafíos y oportunidades. Y aquí me gustaría dar inicio con doña Cintia, que es un honor nuevamente estar compartiendo escenario. Y ahora nos comentaban que el desarrollo de tecnologías y telecomunicaciones no es nuevo, doña Cintia. O sea, ya hemos pasado por todo un despliegue que ha sido incluso referente en la región. Si arrancamos por ahí, en ese punto, en lo que hemos aprendido, de lo que ya hemos desarrollado y cómo lo podemos proyectar a esos desafíos y oportunidades que nos está representando desde la regulación, el 5G, ¿qué nos podría compartir? Muy buenas tardes a todos y un gusto estar por acá compartiendo con mis compañeros del panel. Vamos a ver, han habido una serie de retos regulatorios de suma importancia y yo creo que uno no puede perder de vista los retos superados para ver hacia adelante. Si hablamos de retos superados, y aquí le ponemos un check, lo mencionaban en uno de las conferencias anteriores, era lograr disponer de una cantidad importante de infraestructura. Puede haber espectro, puede haber infraestructura, pero si no hay espectro a través del cual brindar el servicio, pues va a ser difícil contar con esta tecnología. Entonces, un reto muy importante que desde el punto de vista de política pública y desde el punto de vista de la regulación se logró avanzar, aunque todavía hay posibilidades de mejorarlo, es lograr contar con una suficiente cantidad de espectro que al mismo tiempo hiciera la subasta o el proceso concursal atractivo. Ahí hay que reconocer el papel que jugó el Ministerio en los procesos de recuperación para que en una banda tan importante como la banda C, las bandas medias, que son las más importantes o las más utilizadas para el desarrollo de 5G, contemos hoy con 300 MHz a ser licitados, y eso es gracias a una recuperación primero de 125 MHz y después de 75 MHz, más el espectro disponible.
Otro punto también muy importante de esos checks, que todavía está un poco a prueba en el proceso de la subasta, fue el diseño del cartel. Aquí han hablado un poco de la necesidad de generar una sinergia entre lo que son los objetivos de política pública, lo que es el objetivo comercial y la necesidad de generar inversión rentable, y este cartel de licitación fue generado a partir de 15 objetivos de política pública que estableció el ministerio, pero había que buscar la forma de diseñar ese cartel para que fuera un mecanismo apropiado y atractivo para la inversión. Entonces, ¿por qué? Porque habían objetivos de política tan variados como el promover el desarrollo de la infraestructura, como generar nuevos y mejores servicios, como participar o permitir el ingreso de nuevos operadores, como limitar la concentración de espectro y otros. Entonces esos fueron objetivos que todo eso se logró diseñar y poner en un solo cartel. Creemos que es un instrumento bastante atractivo, es perfectible, sí, pero es un mecanismo que va a promover el desarrollo. Y entonces nos vamos a los retos de hoy. Los retos de hoy, desde el punto de vista regulatorio, tienen mucho que ver con el diseño de ese cartel. ¿Por qué? Porque ese cartel está diseñado con un objetivo no regulatorio, y aquí es donde entra muy importante el tema de la infraestructura. Un objetivo no recaudatorio, sino un objetivo de despliegue de red. Un despliegue de red que lo que busca es cerrar las brechas donde existen o donde no hay conectividad, ¿verdad? Llevar la conectividad a esos lugares, pero por otro lado, en aquellos lugares en donde sí hay conectividad, mejorar la calidad del servicio que se está ofreciendo o permitir el desarrollo de otros servicios. Y entonces el cartel fue diseñado de una forma que permitiera, a través de dos rondas, de dos fases, una fase nacional y una fase regional, permitiera a los operadores concentrar sus esfuerzos en desarrollar infraestructura, que es el segundo componente más importante después del espectro, ¿verdad? En zonas de menor desarrollo o de baja conectividad. Y aquí entonces hay obligaciones de despliegue para los operadores dependiendo de las bandas. En las bandas más bajas hay obligaciones en 134 distritos de baja conectividad, son distritos que no se han podido atender ni por el mercado, ni se ha llegado de forma suficiente a través del Fondo de Servicio Universal. En las bandas medias también hay obligaciones de despliegue en localidades donde hay una necesidad de mejorar la conectividad, y entonces eso es lo que nos va a permitir de alguna forma ir cerrando esa brecha digital a través de un diseño en donde, al compensar el pago inicial que se hace y recibirlo el país en infraestructura, hay una ventaja para el operador que ingresa. Y finalmente, en una segunda fase, en una fase regional, se estaría promoviendo ese desarrollo de nuevos pequeños proveedores de servicios a través de la generación de redes regionales, en donde se desarrollarían esas infraestructuras, que serían en todas las fases. La puja en la subasta es por las unidades de infraestructura. En esas localidades, en ese caso de la fase regional, el despliegue de las redes se haría en los cantones de menor desarrollo relativo según Mideplan y según la información que tiene la SUTEL. Entonces, de una forma integral se está buscando generar esa falta de infraestructura. Ahora, desde la política pública y desde el esfuerzo del regulador hay un empuje, pero ciertamente hay un reto muy grande, y estoy segura que ahora los compañeros del panel van a desarrollar, que es cómo lograr que efectivamente esas infraestructuras se desarrollen en un plazo adecuado,
sobre todo considerando la multiplicidad de reglamentaciones que hay a nivel de las municipalidades locales. Gracias, Cintia. Y bien, definitivamente estos son procesos progresivos, mencionaban en el panel anterior, donde se involucran muchísimas partes, donde no es solo una persona, no es solo una institución o una única visión, sino que tiene que ser esa visión integral de cómo vamos abordando ese tipo de acciones. José Pablo, desde la perspectiva del operador, ¿cómo se está viviendo este viaje, de este despliegue de 5G? ¿Verdad? Porque es la contraparte y es el que al fin y al cabo también va a interactuar con todas estas regulaciones. Muchísimas gracias, Carolina. Muy buenas tardes a todos en la audiencia y especialmente a mis colegas de panel, muchos de los cuales he tenido la oportunidad de compartir durante muchos años algunas deliberaciones importantes, y ahora que ya estamos entrando de lleno en una implementación de tecnología 5G en el país, con algunos primeros desarrollos que hemos llevado a cabo algunos de los operadores, incluyendo Liberty, que hemos hecho un primer desarrollo basado en tecnología o en una tecnología anclada en nuestra red anterior de 4G, en un DSS, como punto inicial, como punto de partida para ir avanzando hacia un desarrollo mucho más robusto y amplio, ojalá con espectro dedicado a partir de la licitación que esperamos tener en los próximos meses, y también eventualmente ya con redes standalone, redes únicamente dedicadas a la prestación de servicios, 5G. Como vos bien mencionabas, desde la perspectiva del operador, nosotros evidentemente nos consideramos un actor fundamental. Somos finalmente el actor que está llamado a hacer las inversiones necesarias para crear esta supercarretera de 5G. Hoy hemos comenzado, digamos, con una primera autopista, pero es necesario seguir agregando carriles precisamente para poder dotar a la sociedad y especialmente a los sectores productivos de mayores herramientas y de mayores aplicaciones, con la finalidad de crecer competitivamente como país y generar mayores condiciones productivas. En ese viaje, como vos lo denominabas, en el que los operadores estamos llamados a ejecutar fuertes inversiones, es evidentemente importantísimo las decisiones que se tomen desde la perspectiva de política pública, así como las determinaciones que ya se han ido definiendo en el cartel de licitación. En primer lugar, desde Liberty nosotros realmente nos congratulamos con los pasos que ha tomado tanto la SUTEL como el Poder Ejecutivo y la determinación y la voluntad política que, como creo que señalaba Adolfo hace algunos minutos en el foro anterior, quizás tardamos mucho tiempo como país, perdimos tiempo recuperando espectro que era importante y poniéndolo a disposición del mercado mediante la licitación. Eso es posible ahora porque ha habido voluntad política, y ahora lo importante es que el cartel contemple un diseño inteligente precisamente para que los operadores estemos incentivados a poder generar estas inversiones. Y aquí quiero que entendamos bien cuáles son las expectativas que un actor económico como un operador de telecomunicaciones tiene a partir de que un país toma la decisión de abrir nuevo espectro, ojalá para que incursionen en el mercado. Yo creo que las experiencias que hemos tenido con las licitaciones anteriores, tanto del 2011 como del 2017, es que el Estado costarricense buscaba atraer más operadores de telecomunicaciones. La realidad en la región, y ahora también el colega que me antecedió habló de algunos casos, la realidad es que los operadores más bien han venido concentrándose en los mercados. Entonces, digamos que no es una expectativa quizás realista esperar que a partir de una nueva licitación entren un montón de nuevos operadores. Por lo tanto, la licitación tiene que tener claramente un foco en incentivar a los operadores que están actualmente en el mercado a poder hacer un despliegue eficiente. En ese sentido, a mí me parece que el cartel de licitación actual tiene algunas disposiciones que eventualmente
complican un poco ese marco inversor futuro. Como bien lo decía Cintia, hay obligaciones de cobertura que nos parecen muy adecuadas, en otros países también se han planteado y coincidimos plenamente con el enfoque no recaudatorio que debe tener la licitación. Sin embargo, también las obligaciones de cobertura deben ser obligaciones que atiendan los diferentes casos de uso que va a permitir 5G. No es lo mismo dar obligaciones de cobertura en la banda baja, en donde para los operadores va a ser naturalmente mucho más factible el poder dar cobertura en zonas de baja densidad poblacional, que establecer obligaciones que son bastante severas en bandas medias, en donde los casos de uso están llamados a ser casos de uso que requieren de muchísimo tráfico, que requieren de densidad poblacional, que probablemente requieren de aplicaciones industriales, precisamente porque es ahí donde se maximiza el uso y la eficiencia del despliegue de 5G. El tener que hacer despliegue importante en algunas zonas donde la densidad poblacional es muy baja, puede significar un despliegue ineficiente en el sentido de los costos que va a representar para los operadores, y no pensemos en el costo de los operadores, sino en el costo que para todo el sistema va a acarrear el poder hacer ese despliegue. Tengo algunas otras consideraciones. La verdad es que en honor al tiempo y para permitir un diálogo fluido con mis compañeros, quizás solo voy a dar una más de los puntos en que nosotros consideramos el cartel de licitación podría facilitar de mejor manera este despliegue. Es que a hoy los operadores que tengamos interés de participar en el cartel no conocemos cuál es la base de esa infraestructura que mencionaba Cintia, no sabemos cuál es esa unidad mínima. Entonces no nos ha sido posible establecer en nuestro caso de negocio cuál es la cantidad de infraestructura por la cual vamos a tener que pujar para las diferentes bandas del espectro. Y creemos que ese es un aspecto que nosotros hemos mencionado, hemos hecho algunas solicitudes de modificación ante los organismos correspondientes, precisamente porque creemos que dar esa transparencia desde este mismo momento va a facilitar el plantear los casos de negocio para los operadores y con ellos el asegurar que el despliegue de 5G sea un caso de éxito. La realidad es que quisiéramos que la simple emisión del cartel sea ya una garantía de que vamos a tener un despliegue exitoso, pero del papel al hecho no es que haya mucho trecho, hay mucha inversión que hacer. Y por eso es necesario que las reglas estén supremamente claras para que haya ese incentivo a que los operadores participemos y participemos con la mayor calidad de despliegue posible. Yo por ahora lo dejaría para acá y luego podemos profundizar también. Gracias, José Pablo. Y definitivamente todo el proceso de adopción tecnológica, de promoción de la innovación, implica esa colaboración y esa comunicación efectiva, el diálogo. No podemos generar propuestas perfectas, todo va evolucionando progresivamente, por lo tanto es valioso el poder contar con estos espacios también de reflexión, de escuchar las diferentes perspectivas, escuchar a los diferentes actores y sobre todo también aprender sobre lo que está sucediendo afuera, porque si bien nos estamos enfocando en Costa Rica, que es el desafío que tenemos en nuestras manos, no podemos ignorar lo que está sucediendo afuera. María Eliana, en este caso, ¿qué podrías compartirnos sobre estos retos y tanto en materia regulatoria y económica, pero ya a nivel de Latinoamérica? ¿Esto que estamos viviendo en Costa Rica es único o lo estamos compartiendo con muchos países? Sí, creo que los sufrimientos en general se comparten en toda la región latinoamericana, que es una región caracterizada lamentablemente por una baja productividad y con retos enormes desde la perspectiva de formalización de las empresas y otros elementos que cruzan transversalmente toda esta región. Antes de continuar, agradecer por la invitación, realmente un honor estar aquí y un honor estar compartiendo con tan destacados panelistas. Como efectivamente mencionás, y ya se ha dicho, básicamente los retos son muy parecidos,
solo que los países latinoamericanos ya han iniciado los procesos de despliegue del 5G. Creo que eso nos pone en una desventaja desde el punto de vista competitivo como país, pero también nos ayuda a no cometer los errores que se han cometido en otro lado, y creo que esto es lo que ha hecho Costa Rica desde la apertura, porque la apertura de telecomunicaciones en Costa Rica fue tardía si se compara con el resto de la región, y eso permitió pues tener una ley general de telecomunicaciones pues mucho más moderna de la que hoy todavía cuentan otros países. Pero en general yo diría que los retos son básicamente espectro radioeléctrico, que ya se mencionó, el otro tema es la monetización, sostenibilidad y seguridad jurídica del despliegue de redes 5G, la instalación de infraestructura, la sostenibilidad de las inversiones de los operadores en estas redes 5G, y también hay un tema de manejo de expectativas. Eso definitivamente es un elemento muy relevante. Cuando hablamos de espectro radioeléctrico, ya se mencionó en la primera exposición, bueno, América Latina no es un champion en materia de espectro radioeléctrico, o sea, no asigna mucho espectro radioeléctrico y ha sido caro. Sin embargo, la tendencia ya cambió y es general. Hemos visto cómo Brasil sacó una licitación para 5G muy grande, donde el 90% del costo del espectro fueron obligaciones de servicio. Y bueno, han creado una serie de incentivos para el desarrollo de las redes que los posiciona hoy por mucho en la vanguardia del desarrollo de redes en la región. Vemos otro caso interesante, bueno, Colombia también cambió radicalmente. Colombia tuvo una licitación de la banda de 700 muy cara, y algunos aducen que los problemas en que se ha visto algunos operadores en Colombia fue precisamente porque asumieron no solo un alto costo de pago de única vez por el espectro, sino también unas obligaciones muy caras en esta banda. Incluso hay, y están documentadas, torres de telecomunicaciones instaladas en media selva de Colombia, donde la demanda para esa torre de telecomunicaciones son 500 megas al mes. Con 500 megas al mes, esa torre de telecomunicaciones nunca se va a repagar, y es algo que está ocurriendo. Entonces, Colombia cambió radicalmente para la asignación de 3.5, dio facilidades, tiene obligaciones y además extendió mucho el pago en el tiempo, de tal forma que eso ayuda al flujo de caja del operador, y bueno, es un elemento muy, muy relevante. Nada más para mencionar otro ejemplo, Juan Manuel lo trajo a colación en el anterior panel. Perú empezó a desarrollar sus redes 5G sobre espectro 3.5 ya entregado. Sin embargo, el grueso del espectro 3.5 había que pasar por un proceso de reorganización, y tenían que pasar por un proceso muy largo porque ellos tienen otra organización que es la que hace las licitaciones de espectro radioeléctrico, no es ni el regulador ni el ministerio. El ministerio, en una avanzada muy valiente, fue al Congreso y solicitó permiso al Congreso para una asignación directa de espectro radioeléctrico. Se lo aprobaron, en este momento está pendiente el reglamento y estará asignando directamente el espectro radioeléctrico a los operadores que están instalados en su país y a cambio de obligaciones. Eso ha sido un movimiento muy valiente que ha hecho otros cambios Perú muy interesantes también en este sentido. Creo que hay conciencia por parte de los reguladores que ya pasó la época de cobrar caro por el espectro, pasó, dejó víctimas en su camino y es momento de cambiar el enfoque. Después, como hablábamos, el tema de monetización, sostenibilidad y seguridad jurídica, yo creo que eso es esencial. Cualquiera de nosotros que tuviera que invertir $1,000 en esta red, pediría seguridad jurídica que vaya a recuperar por lo menos los $1,000 que invirtió y un poquitito más. Y bueno, es algo que definitivamente hay que cuidar. Dichosamente, la licitación ya arrancó, está en manos de la SUTEL, hay un proceso normado, totalmente conocido y establecido, que se seguirá
en todas las instancias, tanto administrativas como de control en la Contraloría General, y esperemos que esto se desarrolle con toda la agilidad. Y bueno, los temas de monetización y sostenibilidad siguen siendo un reto en América Latina. ¿Cómo hacemos para, en esta economía de lo que no existe, cómo hacemos para monetizar esta red? Esta red donde se necesitan inversiones muy grandes, que son de largo plazo, y en la que los operadores de telecomunicaciones están dispuestos a invertir muchísimo dinero a cambio de una rentabilidad que aún no está totalmente clara cómo se logra. Por supuesto, pasamos por la instalación de infraestructura, ya se habló, ¿verdad? Una gran atomización de reglamentos aquí y en toda Latinoamérica, donde han habido algunos ejemplos interesantes de mejores prácticas que se emiten, que se califican a los municipios, que se busca que los municipios efectivamente homologuen todos los trámites, que hayan ventanillas únicas. Menciono, hace poco en República Dominicana se tuvo un foro con alcaldes donde se firmó un acuerdo de todos los alcaldes diciendo que se comprometen a facilitar el desarrollo de infraestructura, considerándola esencial para el desarrollo de sus territorios. Y hablo de manejo de expectativas porque la 5G es una red que está más orientada al desarrollo industrial que a las personas. Sin embargo, a las personas les va a llegar, cuándo les va a llegar, cómo les va a llegar, y además de ello, sobre todo en zonas rurales, si las personas que están allí tienen capacidad de tener un teléfono con el 5G habilitado. Hoy por hoy, 2/3 de los teléfonos que se producen en el mundo son 5G, habilitados 5G. Sin embargo, todavía el precio promedio está por encima de los $500. Se considera que no es asequible para poblaciones vulnerables a menos que esté por debajo de los 200. Entonces, esto también hay que tomarlo en consideración, sobre todo cuando se definen obligaciones en zonas rurales. Nuevamente, es algo que América Latina está en desarrollo, que hay algunos buenos ejemplos de qué está pasando, muchos países buscando competir y buscando destacarse, y creo que, bueno, Costa Rica, aunque entre tarde, tiene que también ponerse a tono con sus vecinos, porque realmente en un mundo como este estamos compitiendo con todos en simultáneo. Gracias, Mariliana. Y bueno, aquí creo que tocamos diferentes puntos muy interesantes. Lo más importante es que el reto lo compartimos cuando hablamos de transformación digital o aceleración digital, que es lo que estamos viviendo. Es algo que nos toca a cada uno de nosotros, a cada uno de los sectores, a cada uno de los territorios, de los continentes. Hoy estamos representados con diferentes expertos internacionales y, como decía Mariliana, tenemos esos dolores colectivos que también nos permiten compartir buenas prácticas y poder hacer esa reflexión de cómo poder hacerlo mejor entre todos. Y un punto muy importante que mencionaba Mariliana, que me gustaría ahí también ya darle el espacio a Wendy, porque hemos venido hablando de tecnología, y vemos los cables y los códigos y los algoritmos, y nos hablaban de la inteligencia artificial generativa. Pero al fin y al cabo todo eso lo que nos conecta es como humanidad, como personas. Todo este trabajo y este desarrollo que estamos haciendo, Wendy, es por las personas, y eso se conecta directamente con la protección de datos. Y en esa línea quisiera conocer esos desafíos que estamos teniendo en esa privacidad, esa protección de datos, fomentando la confianza de esos consumidores. ¿Cómo estamos impulsando ese crecimiento económico? ¿Qué estamos trabajando y qué nos queda por trabajar? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, y en realidad su introducción me gusta mucho porque creo que hemos hablado de la parte tecnológica, pero se nos ha olvidado las personas. Esos datos que nos hacen identificables, en el que están los datos de ustedes y los de los que estamos aquí sentados. A esos en los que hemos hablado que la brecha digital no les llega el 5G, pero los datos de esas personas también significan dinero. Entonces, de ahí que la privacidad tiene que ser un componente importante, y que también, curiosamente, donde hablamos de que en el área vamos tal vez un poquitito más atrasados, curiosamente en materia de privacidad,
solo Panamá y nosotros tenemos ley de protección de datos personales y que eso es un efecto diferenciador en nuestro país y que incluso no lo sabemos explotar. ¿Por qué? Porque la protección de datos personales es un derecho fundamental, o sea, y no solo es una cuestión que vamos a cubrir desde las debidas garantías, sino que incide justamente en la seguridad de esos datos, en la calidad de servicios, en la reputación incluso de las empresas, de esos servicios que le podemos aportar y que muchos de ustedes están en función de esas ganancias, ¿verdad? Pero esas ganancias también tenemos que reflejarlas de una forma responsable y acorde con la normativa. O sea, ¿cuál es la base de esa relación de confianza? En términos de privacidad, la privacidad del diseño. La privacidad del diseño, la seguridad del diseño, los derechos fundamentales desde el diseño, cuando nosotros pensamos justamente desde el cumplimiento y no desde el servicio, ver cuál es el dispositivo de moda, ver qué puedo ofrecer, ver qué puedo hacer, pero sino encaminarlo justamente, esa privacidad del diseño a la responsabilidad proactiva, al establecimiento de medidas, protocolos, ¿verdad? Donde también evidentemente hay un tema que generalmente metemos ahí como debajo de la mesa, que es justamente la gestión de los incidentes y que nos lleva a la parte ética, a la parte de que tenemos que ir a los principios de la protección de datos personales, justamente a la legitimación, a la transparencia, a todo ese tipo de cuestiones que tendríamos que tenerlas claras cuando nos dirigimos a su usuario, independientemente de la tecnología que estemos hablando. ¿Y por qué les digo independientemente de la tecnología que hablemos? Porque la ley de nosotros, cuando empezó 3G, empezó nuestra ley. Con 4G ya estaba nuestra ley. Y cuando pensamos en temas de privacidad, cuando hemos venido evolucionando en la forma de hacer las cosas, posiblemente esta perspectiva no la tenemos ni como habitantes, ni como desarrolladores, ni como implementadores, ni incluso en muchos reguladores. También es un tema que la ley 8968 tal vez se les brincó en el checklist. Entonces, la parte del usuario, el llegar al usuario y decirle de forma transparente, poder explicarle, poder decirle qué voy a hacer con sus datos, quién va a ser el responsable, si voy a generar perfilados, si voy a tomar decisiones automatizadas, eso es parte esencial de esa relación de confianza. Y que indudablemente también tenemos que generar medidas de control que estén a la mano de ese usuario, pero que comprenda plenamente no solo el proceso, no solo que conozca qué dispositivo quiere, sino justamente cuáles son esos riesgos, porque a veces simplemente le generamos un consentimiento, lo firma y con eso creemos que ya cumplimos con todo. ¿Y por qué no hemos cumplido con todo? Porque en realidad la persona no ha entendido cuál es el impacto que tiene eso en su vida, cuál es el impacto que tiene en su familia, cuál es el impacto que tiene en la seguridad de sus bienes, de sus chicos, de sus chicas, incluso de salud mental. Porque en privacidad, ¿verdad? Al tocar datos de las personas, al tocar esenciales de nuestra casa, de nuestra profesión, evidentemente va a tener un impacto en cada una de esas facetas y que muchas veces al no dimensionarlo en lo personal, no lo trasladamos justamente a ese trabajo o a esa función que nosotros ejercemos dentro de esta cadena. Entonces, esta formación también está encadenada con esa responsabilidad de tratamiento responsable, ¿verdad? Evidentemente, en donde también nuestro país busca constituirse en una zona segura, que empezamos la ruta al 108 Plus al poder ratificarlo, pero que también estamos buscando tener una norma de protección de datos personales modernizada que responda a las necesidades actuales, pero donde evidentemente no nos podemos limitar a una norma, sino que tiene que existir ese compromiso de cumplimiento, ese compromiso que genere esa responsabilidad en los diferentes roles, sea de desarrollador, de implementador, de operador, de agente, pero que se traduzca justamente en el respeto de los derechos de las personas. Entonces, ¿dónde entra justamente esa parte de consumidor? En que justamente la privacidad es un proceso continuo, es un
proceso de corto, mediano, largo plazo que debería estar dentro de la estrategia, pero no dentro de la estrategia como parte de ciberseguridad, como parte de seguridad. No, es que la privacidad impacta en las personas y que justamente tenemos que mantenerlo dentro de ese continuo de la operación y que debe tener claro. Decimos que este tipo de temáticas impactan tecnología, procesos, cultura. Esa tecnología es la forma en que nosotros implementamos de privacidad por diseño. Los procesos es justamente donde ejercemos la responsabilidad proactiva, pero la parte de la cultura es donde trabajamos con nuestros colaboradores, pero también en el impacto social que generamos y que es sumamente importante y que no es una cuestión únicamente de política pública o de que la agencia pueda salir o hacer o desarrollar, sino que es un trabajo de cada uno de nosotros en lo que podamos impactar justamente en la seguridad y que eso obviamente va a incidir en la confianza de sus usuarios, en los riesgos reputacionales que quieran ejercer y justamente en la relación de largo plazo que puedan tener con sus consumidores. Gracias, Wendy. Bueno, tenemos una lista grande de retos y de desafíos, ¿cierto? Y quisiéramos una receta mágica. Yo creo que todos quisiéramos resolverlo de la forma más sencilla, porque nos surge, lo mencionaban anteriormente, porque queremos ponernos al día a nivel de competitividad, porque la tecnología no nos está dando tregua, va demasiado acelerada, y en esas condiciones un concepto en el que yo pienso muchísimo es la innovación. Y en ese caso, Francisco, a mí me gustaría que nos contaras un poco, ya más bien pasando a la parte de las posibilidades, cómo impactan los ecosistemas de innovación en esta aceleración, que de repente podríamos encontrar de esa receta mágica que no tenemos para poder ir afrontando estos desafíos. Bien, bueno, muchas gracias primero por estar aquí. Es un placer compartir el espacio con el distinguido panel y todos los demás presentadores del día de hoy. Creo que hemos escuchado mucho sobre el 5G, todos coincidimos en el potencial, en las nuevas oportunidades para las industrias, las empresas, los operadores, la sociedad en su conjunto. Y no hay una receta mágica, desgraciadamente, ¿sí? En 2G teníamos la voz, los mensajes de texto, Internet en 3G, 4G trajo más velocidad, los smartphones, la economía de las aplicaciones, ¿no? Y fue creciendo este ecosistema. Y en 5G tenemos la expectativa de desencadenar un montón de innovación en todas esas verticales que los hemos visto desde las primeras presentaciones de hoy, ¿no? En la sociedad con más servicios de banda ancha, pero también con inclusión, con conectividad de la sociedad, con las industrias y las empresas que pueden sacar beneficios de la tecnología. Pero me gustaron un poco, robando las palabras de Marilena sobre hay que hacerlo de una forma que sea rentable para la sociedad, para las empresas, para los inversores, sustentable en el tiempo y sustentable medioambientalmente, el impacto en la sociedad, ¿no? Todo esto requiere un esfuerzo colectivo porque no hay un killer app, no es algo que conecto el 5G y automáticamente va a venir la demanda, ¿no? Por servicios. Requiere un esfuerzo un poco más grande, si no nos vamos a quedar, como creo que mencionaba Adolfo, ¿no? Con bajar videos más rápido y eso no va a hacer el TikTok más rápido y eso solo no es el 5G, va a generar frustración. Entonces, la generación de ecosistemas es fundamental y ecosistemas significa que podamos colaborar, que creo que también Adolfo mencionaste en algún momento, entre las distintas partes y tomar distintos roles, ¿no? Desde habilitadores tecnológicos, operadores, gobierno, banca y finanzas, proponiendo créditos o incentivos para la inversión, educación ciertamente para atraer esas habilidades fundamentales, tanto en los que desarrollen los casos de uso, las aplicaciones, como los que los van a consumir también, ¿no? Puedes llevar la red a todo el país, pero si el usuario no está preparado para apropiarse de esa conexión digital adecuadamente, también hay una limitación, ¿no? Entonces, vemos que la generación de estos mecanismos para generar ecosistemas son fundamentales para realmente desencadenar el valor de la promesa del 5G y para generar esos ecosistemas tampoco hay una receta mágica, ¿no? Se pueden venir de muchos lados. En algunos escenarios viene del mismo sector privado, ¿sí? que tienen la visión, invierten en adelantado para generar ambientes como laboratorios, como herramientas de acercar, ¿no? Oferta y demanda tecnológica
para que se pueda experimentar, para que se pueda proponer un espacio de intercambio. Puede venir el ambiente educativo, universidades que toman el liderazgo, que debe armar testbeds y maquetas y a través del espíritu joven de los estudiantes, ¿no? Promover de alguna forma la innovación. Puede venir a través de asociaciones público-privadas, ¿no? Que traigan esos componentes, puede venir a través de financiamiento. Hemos visto muchos casos que lo que nos pueden traer es esa chispa inicial, ¿sí? Y cada ecosistema además tiene, sobre todo en la industria, tiene sus particularidades. El ecosistema de la conectividad no es siempre el mismo para una industria de manufactura que para digitalización de transporte, que para, no sé, minería, puertos, logística, el vertical, la industria vertical, porque empezamos a hablar de conectividad hiperespecializada, dispositivos, software, aplicaciones, herramientas y ciclos económicos o procesos económicos o de productividad muy particulares. Entonces, esos ecosistemas también se pueden especializar dependiendo de los verticales y eso es una decisión también de cada sociedad, de cada país, de cada ecosistema, de ver dónde se priorizan, ¿no? En función de la matriz productiva y el plan de desarrollo de la sociedad. ¿Sí? Un último comentario es que no es, y creo que se mencionó en alguna de las ponencias anteriores, tiene que ver con el 5G, además de ser una plataforma que conecta todo con alta calidad, con alta seguridad, disponibilidad, puedes moverte, agilidad, puedes tener lo mismo que tienes en un cable, pero en cualquier lado y en movimiento, ¿no? Es la promesa del 5G. También empieza a tener estas interfaces abiertas donde no somos nosotros los que tenemos que desarrollar todas las aplicaciones. Podemos abrir la red y a través de interfaces abiertas y programables que cualquiera venga a desarrollar aplicaciones utilizando las funcionalidades de la red de una forma controlada, ¿sí? Y eso es algo que estamos empezando a ver a nivel global, en forma un poco más experimental o tentativa, pero nos puede empezar a conectar distintos actores nuevos en la sociedad, no sé, banca con eventos, por un caso aquí en el Estadio Nacional, ¿no? Que siempre hay un reclamo de cuando voy a un show no puedo pagar mis compras con el teléfono, ¿no? Típico reclamo, porque todo el mundo está usando la red y se satura, ¿no? Si yo pudiera darle a un banco una aplicación una aplicación financiera, un pedacito dedicado a la red para montar con prioridad esas aplicaciones, ¿no? Pero eso implica el operador, implica el dispositivo, implica la aplicación financiera, el que desarrolla la aplicación, ¿no? Hay una integración vertical a través de interfaces abiertas que puede generar también valor a la sociedad. Entonces, exponer las capacidades de la red es otra forma de generar innovación y ecosistemas. Gracias, Francisco. Y bueno, en realidad estamos ya llegando al cierre y me gustaría en realidad que todos tuvieran una segunda intervención. Así que tenemos un desafío, porque están viendo el tiempo y vamos a tener que hacerlo muy puntual y concreto. Y en este caso, quería plantearles, y ahí de una vez les disculpo por salirme un poco del guión que habíamos planteado, pero bueno, aquí estamos también innovando y estamos adaptándonos a la experiencia que estamos viviendo. Y hoy en esta sala tenemos una representación del ecosistema, del país que representamos. Todos los que estamos aquí sentados estamos acá porque queremos esa competitividad que nos mencionaba Daniel en el foro en Costa Rica, queremos más innovación, queremos al ciudadano en el centro, queremos calidad de vida. Así que les voy a dar la oportunidad, tomando en cuenta que tenemos aquí representación del sector público, del sector privado, academia, inclusive representación internacional, ¿qué les pedirían al ecosistema? Veámoslo desde el punto de vista de posibilidades. ¿Qué podrían ustedes pedirles si les gustaría que se involucraran en todos esos desafíos que ustedes están haciendo frente, desde sus trincheras o su metro cuadrado, como quieran verlo? ¿Y qué podrían invitar al ecosistema a involucrarse en esas tareas que están llevando? Y hay dos opciones, podemos hacerlo en orden, porque sé que les estoy tirando una pregunta que tal vez no han pensado, o si ya alguno tiene la respuesta, pues vamos en el orden que estén listos para responder. ¿Qué me dicen? ¿Orden por acá? Entonces, Ven, ahí está la valiente, adelante. Bueno, yo creo que es sumamente importante
hacer pruebas, involucrarse, experimentar, tomar las herramientas tecnológicas y empezar a crear esas soluciones a problemas que todavía no están totalmente definidos. Ahí está la clave es la innovación, el emprendimiento, el tener oportunidad realmente de producir a partir de la tecnología. Esto no significa que sea sencillo, no significa que no tengamos competencia, hay mucha competencia, sin embargo creo que hay que dar el primer paso. Una vez que la infraestructura esté, y ya hay en este momento pruebas desarrollándose, deberían ser estas empresas las que tomen esas infraestructuras y empezar a experimentar y generar. Y esto, si ya nos dirigimos dentro de este ecosistema a la parte pública del ecosistema, también es necesario impulsar eso, darle un empujoncito, y lo ha hecho América Latina. Por ejemplo, Corfo, que es la organización en Chile que se encarga de innovación, emprendimiento y tal, le asigna a la U Católica la implementación del primer centro de tecnología 5G. La U Católica de Chile va a tener ese centro, o ya lo tiene, y a partir de ahí generar todos esos enlaces con la industria TIC. También Campiñas en Brasil tiene su propio centro de pruebas 5G. Aquí en Costa Rica estuvo por lanzarse un testbed de 5G hace muchísimo tiempo, no prosperó. Todo el mundo decía, es el momento, claro que sí, pero de eso estamos hablando ya, no sé, hace 5 o 6 años, no retengo la fecha, pero el TEC de Monterrey, Ciudad de México, está experimentando en sus laboratorios con 5G. Colombia ya está haciendo con sus empresas públicas, con Ecopetrol, está haciendo pruebas 5G para automatización. Yo creo que ahí está la clave, y en esto hay una coordinación público-público, público-privado, privado-academia, es decir, es una red de elementos interesados en que efectivamente esta infraestructura sirva para impulsar nuestra productividad, incluso en los mismos clústeres de desarrollo que ya tenemos. Ahí hay un gran potencial donde enlaces con empresas privadas y las empresas de telecomunicaciones podrían generar muchísimo valor. Yo creo que ahí está el corazón del 5G, el verdadero valor del 5G. No podemos dedicar el 5G a ver TikTok más rápido, como decían. No, para eso no es. Lamentablemente en América Latina el 80% del tráfico en las redes, 80% se dedica a redes sociales. Decir que de eso un pedacito es productivo en términos de marketplaces y demás, e intercambio de bienes y servicios, y el resto no necesariamente estamos siendo tan productivos, y bueno, estamos cayendo en una trampa de productividad que se nos vuelve como eterna, ¿verdad?, de la cual no salimos, claro. Que está ahora, recién la CEPAL saca su informe diciendo, bueno, pues no hemos avanzado y estamos creciendo muy poco. Ecosistema, experimentemos. Bueno, vamos a ver, creo que doña Meriliana ha marcado muy claramente el esfuerzo inicial que tenemos que buscar. Yo creo que y también vos, Carolina, lo has mencionado, esta es una solución no de individuos o de áreas o industrias individuales, es una solución que tiene que surgir del ecosistema. Cuando yo mencionaba hace un rato la multiplicidad de objetivos de política pública que la SUTEL recibe del Ministerio para la ejecución de una subasta, también se enfrenta a algo muy importante, que es una limitación muy importante, que es la asimetría de información. El regulador es experto en regulación, pero el regulador no es experto en casos de uso. El regulador necesita también de esa información de la industria para poder generar regulación inteligente, y por eso es que en este momento una de las tipos de regulación que se promueve más es la regulación colaborativa.
Entonces, claramente el regulador no es algo, una policía que está por allá, el regulador es alguien que tiene que estar cerca de la industria, que tiene que estar cerca de los consumidores y de los usuarios, que tiene que velar por la competencia, pero que tiene que buscar una forma inteligente de regular y buscar esos equilibrios. Y mucho de esos equilibrios se logra si tenemos la información apropiada. Este cartel fue sometido a un proceso de consulta previa y se enriqueció y se mejoró muchísimo. Eso es una forma de garantizar y de trabajar en forma conjunta por lograr un objetivo. El otro tema que yo creo que es muy importante, que va de la mano con el tema de la experimentación regulatoria, el tema de los sandboxes, etcétera, ¿verdad? Los centros de innovación, es el trabajo en el desarrollo de las habilidades. Podemos generar casos de uso, pero no podemos descuidar quiénes son los que usan esa tecnología. Entonces, la industria, las entidades públicas, el regulador, etcétera, organizaciones y demás también tienen y pueden apoyar muchísimo en lograr esa mejora en las habilidades para una adopción más ágil de las tecnologías. Y ciertamente 5G, como bien nos lo decían hace un rato, pues presenta ese reto. ¿Qué tan rápido la gente va a poder utilizar y sacarle provecho más allá de un TikTok a una red que ofrece tantas facilidades? Eso solamente desarrollando habilidades digitales específicas en poblaciones. Entonces, ahí hay un campo muy importante en el que yo creo que podemos trabajar y construir de forma conjunta. Gracias, Cintia. Ecosistema, vamos a colaborar y vamos a seguir compartiendo, porque este es un trabajo de todos, así que vamos avanzando. Francisco. No, solo creo que estamos más o menos en la misma línea. Un poco el mensaje que quería dejar es el 5G no es ciencia ficción, lo estamos implementando, somos muchos los que estamos trabajando como habilitadores tecnológicos y pueden contar con nuestra experiencia, ¿no? Este tiempo que aparente que se puede decir se perdió en Costa Rica, se puede invertir y ganar rápidamente aprendiendo de las experiencias que podemos traer como empresas como Ericsson, donde lo hemos empezado a desplegar ya hace 4, 5, 6 años, y traer lo mejor, la experiencia y traer ese alimento para generar la innovación y la creatividad. Creo que es importante escuchar lo que hacen los demás, ¿no? Y no es un misterio realmente, es muy complejo, pero lo sabemos hacer. Ahora el tema es darle vida y eso es algo que tenemos que hacer en conjunto entre todos los actores de vuelta del ecosistema que me gusta que tomemos ese tema. Excelente, así que vamos a ir aplicando la creatividad y el diseño definitivamente para desarrollar estos procesos. José Pablo. Gracias. La verdad es que tu pregunta es realmente motivadora, creo que para todos, y realmente nos pone a reflexionar en una actitud colaborativa, como alguien mencionaba. Yo creo que a mí siempre me gusta señalar que nosotros ciertamente como país quizás hemos tenido algunos retrasos en cuanto a el diseño y la implementación de las redes de 5G, pero no así en cuanto a la captura de todos los beneficios, porque en el ecosistema a nivel global y a nivel latinoamericano todavía esos beneficios no han explotado. Nosotros estamos a tiempo de entrar ahí. Y quizás el concepto de colaboración, donde lo podemos plasmar en algo un poco más concreto, es que yo invito a todas las industrias a que se acerquen a los diferentes actores, entre ellos a nosotros operadores. Liberty Empresas está abierto a escuchar posibilidades de colaboración y encontrar en ese ínterin, en el tanto vamos avanzando en un 5G de mayores capacidades, standalone, que tenga espectro abocado 100%, vamos encontrando posibles casos de usos futuros y entendiendo la problemática que requieren resolver las industrias a partir de una nueva tecnología y poder ir avanzando camino, como decía Francisco, poder ir avanzando en ese camino y de alguna manera encontrar un atajo para que cuando ya lleguemos realmente al punto
en el que todos queremos llegar, que es a explotar todos esos beneficios y toda la promesa de valor de 5G, ya estemos conceptualmente mucho más entendidos, tanto los llamados a brindar la conectividad y a brindar las inversiones en 5G, como las industrias y las verticales que son las llamadas a adoptar, digamos, las nuevas tecnologías. Bueno, la ideación la hacemos entre todos y simplemente tenemos que conectar. José Pablo, estoy de acuerdo. Wendy, te quedaron los 2 minutos del pitch. Apenas. Bueno, vuelvo a repetir, las personas en el centro, y la innovación no tiene por qué estar peleada con la protección de datos, no tiene por qué estar peleada con la privacidad. El punto es hacerlo responsablemente. La parte de cumplimiento es esencial. Si yo ejerzo una actividad, tengo que hacerlo responsablemente en cumplimiento de todo lo que eso implica. Mayores riesgos implica mayores responsabilidades, implica formas diferentes de hacer las cosas. Y también hago énfasis no solo en su papel dentro de este 5G, sino también en su papel como sociedad. O sea, qué es lo que generamos nosotros en datos, qué es lo que generamos nosotros en protección, y que eso es importante para las nuevas generaciones. No es simplemente darle el dispositivo o pensar en TikTok o pensar simplemente en redes sociales, en función de para qué lo hacen o con quién comparten o cuáles son los riesgos. Es parte de la educación que tenemos que generar para esas nuevas generaciones. De ahí que yo a ese ecosistema entonces me dirijo a la parte de la academia. Tenemos que fomentar en todas las carreras el conocimiento, el desarrollo de destrezas digitales, de destrezas, incluso habilidades blandas, en el cual no es solo simplemente saber de tecnología o saber de derechos, sino también saber de la ética, la transparencia, en el cual yo actúo con los datos de las personas, con los datos de mis usuarios, de mis clientes, tal y como yo quiero que actúen con los datos de mi familia y los propios. Y se ganaron el cóctel tiempo perfecto, pero tienen que ver, sí, porque quedan 18 segundos nada más para darles las gracias, agradecerles de verdad el honor de haber compartido con ustedes el escenario y agradecerles pues a todos de verdad por estar acá. Tenemos trabajo que hacer. Gracias. Gracias.